José Antonio, quiero preguntarte, ¿de dónde surge esto de que hay grupos de la oposición que han sido convocados por Washington y les han preguntado que si estarían preparados en un eventual entendimiento o diálogo con el dictador Daniel Ortega? ¿Es cierto eso? ¿De dónde surge? Mira, yo he oído las declaraciones y yo no te puedo asegurar que eso sea así porque a mí no me lo han preguntado. Y yo soy miembro de la oposición y estoy metido en la UNAP y estoy metido en Monteverde porque yo soy parte del consejo directivo, ¿cómo se llama? De la parte directiva de Monteverde. Y esa pregunta no se ha hecho. Pues a mí por lo menos, a mí nadie me ha dicho, mira, vos estás listo. No, a mí nadie me la ha hecho. Puede ser que a otra gente sí. Yo escuché el Liceo y él dijo que no. Ahora, lo que sí tenemos claro, o por lo menos yo lo tengo claro, y individualizo para no meter a mis compañeros. A ver, yo vengo hablando de que en algún momento va a haber un diálogo, no de ahora. Yo lo vengo diciendo nosotros salimos en febrero del 2023, posiblemente 3, 4 meses después de salir, yo estoy hablando de eso. Y es que a la gente se le olvida, pero si yo soy el que siempre ha dicho, tarde o temprano el problema de Nicaragua va a terminar en una mesa de negociación. Ahora, para llegar a esa mesa de negociación estamos largos todavía, ¿verdad? Pero cuando nada de lo que están diciendo me sorprende. A ver, yo lo dije en un programa con Luis Galeano que todo el mundo se quedó así. En algún momento vamos a negociar. Todo lo que estoy diciendo es lo que yo a nivel personal he dicho, que yo no estoy representando a Monteverde ni nada en ese sentido, desde luego que lo que diga lo implica. Pero de lo que estamos claros es que tarde o temprano va a haber un proceso de negociación. ¿Por qué? Por dos cosas bien simples. Nicaragua no puede seguir resolviendo todos sus problemas en una guerra civil, ¿verdad? Porque hay gente que te vuelve a plantear, es que lo que hay es que destruir al sandinismo y no lo dicen eso, pero si vos lo sacás de esa manera, lo que vas a hacer es que vas a agarrar un montón de gente y la vas a tirar fuera del país. Nicaragua no puede seguir por ese camino. Y a mí cuando oigo gente con esa inconsecuencia de que yo no me quiero sentar con este porque este tuvo hace 10 años o porque este tuvo 4 o este tuvo 3. Entonces a mí no me cabe la menor duda que en algún momento va a haber un proceso de negociación. ¿Ese proceso está para ahorita? No. ¿Hay las condiciones? No. ¿Daniel Ortega está cómodo? Sí. Ahora, no está en un lecho de rosas porque sabe que la situación se le viene deteriorando y no tanto dentro del país, que lo tiene controlado ahorita por la represión, es dentro de su mismo partido y dentro de su misma gente que está echando aguas. ¿Por qué? Porque la gente sabe que eso no es sostenible y que tarde o temprano, como siempre pasa en Nicaragua, porque hay alguien que se le olvida que estamos en Nicaragua. ¿Quién se iba a imaginar 2 semanas antes lo que pasó el 18 de abril? Nadie. Nadie. Ahora, no es que, a ver, corrijo lo que acabo de decir. Nosotros teníamos un grupo donde habían varios de los candidatos a la presidencia y otra gente, donde nosotros decíamos, aquí va a venir una crisis profunda y nosotros la pensábamos para el 2021. Se nos adelantó 3 años. O sea, lo que te quiero decir es que todos sabíamos que iba a haber un problema, porque eso no era sostenible, había mucho malestar dentro de la gente y apenas hubo una ventana se expresó. Ahora, ¿qué es lo que yo te puedo decir hoy? El régimen de Ortega tiene un malestar profundo en lo interno. ¿Cómo se va a expresar eso? ¿Cómo va a salir ese malestar? ¿Cómo van a reaccionar los históricos? Ya vimos lo que le pasó a Humberto Ortega. Entonces, no hay que ser muy inteligente para saber que algo va a pasar. Lo que no sabemos es cómo, cuándo, de qué manera se va a expresar. Entonces, el que no quiere ver, que no vea. Ahora, si vos me decís en este momento, la oposición está lista no para negociar, la oposición está lista para decir, aquí estamos nosotros para tener algo alternativo. No, se está construyendo, con dificultades, pero se está construyendo. ¿Verdad? Entonces hay que ver las cosas dentro de su perspectiva.
Ahora, eso tenemos que apurar el paso. Tenemos que apurar el paso, pero hay diferencias que son producto, primero, de cómo somos los nicaragüenses. Y los nicaragüenses somos como somos por la vida que hemos vivido. Desconfiamos de todo el mundo, tenemos querellas con todo el mundo, no somos capaces, no somos un país integrado porque precisamente nuestra misma historia nos han impedido integrarnos. Somos un país donde la identidad básicamente está centrada en una área del Pacífico. Tenemos más de la mitad del país que no lo consideramos desde el punto de vista emocional, hay veces como que es nuestro país, que es la costa del Caribe. Por eso lo vemos como algo lejano, algo que no nos toca, que no nos implica. Solo nos acordamos de la costa del Caribe, de que hay que integrar y que hay que crear todo un proceso de integración cuando pasan las barbaridades. Solo así nos acordamos. Pero estamos claros de que pues no hay señales que Ortega quiera llegar a un entendimiento, No, quiera yo sí llegar a creo una que quiere. solución. Yo sí creo que quiere, pero el entendimiento que él quiere es que lo dejen en paz. Y eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Y te voy a decir algo más. Hay varios partidos zancudos en Nicaragua que se andan moviendo. Sí, Y ya andan construyendo posiblemente, a mí me han escrito algunos. pero que no tienen ninguna credibilidad, Claro, ningún claro, reconocimiento. Se pero mira pueden lo que, reunir los ALN, los PLC, pueden hacer un bloque. Eso es como la comisión de la mentira de Porrón, o sea que nadie le va a parar bola. claro, pero hay unos que se han salido de eso y que están pidiendo que o sea, los que se pelearon con los mismos zancudos que andan viendo cómo reestructurar. Pero independientemente de eso, Ahora, si le suben a la parada, si la dictadura ve que eso es serio, pues mínimo van presos, ¿no? correcto, correcto, y por eso los dejan que hablen. Pero, a ver, cuando vos tenés un cargo político, a ver, la política, decía Clausewitz, un famoso teórico, él decía que la guerra era la política por otros medios, ¿no? La guerra es la política por otros medios. Démosle vuelta. Tenemos que hacer política para no tener guerra. Esa es la lógica, ¿no? ¿Por qué se crean? Porque en los estados, en las naciones, hay varias teorías de por qué, pero lo que sí está claro es que las sociedades y las sociedades complejas siempre están en conflicto. Siempre, todas. Estados Unidos, vos ves los conflictos en Estados Unidos están por todos lados. Lo que pasa es que hay instituciones que canalizan esos conflictos. A ver, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a proteger a este, vamos a detener a este para que no se los coman los otros. Entonces, hay todo un entramado de leyes que pueden ser justas o menos justas o injustas, pero que permiten que haya una convivencia medianamente aceptable. Eso es en todas las sociedades del mundo. Ahora, Bueno, esta noticia surge con que Washington ha preguntado, consultado a algunos miembros de la oposición, y vamos a llamarle oposición a los grupos que están liderando, porque oposición yo siempre distingo porque oposición somos todos, yo soy así es, fulano, el otro, así el es. otro, el otro. Entonces, digamos oposición como lo maneja la mayoría, los grupos que están al frente de los movimientos. ¿Por qué Washington pregunta, consulta que si están preparados, que si se puede hacer un bloque? ¿Por qué eso? A ver, porque lo que sí te puedo asegurar es que Washington está seguro. No me preguntes por qué, pero Washington está seguro que en algún momento va a haber un intercambio con la dictadura y que si hay una oportunidad, una ventana de oportunidad, ellos van a estimular esa ventana de oportunidad. Eso sí, yo estoy seguro que así es, ¿verdad? Pero de que haya un proceso formal, no lo hay porque todavía no se ha llegado a ese momento. Ahora, ¿cómo se va a llegar a ese momento? La dictadura va a estar lista. ¿Qué es lo que va a proponer? Mira, yo te voy a decir cosas que yo creo y que no tengo cómo sustentarlas. Una, mientras Daniel Ortega camine y respire de una manera adecuada, él va a seguir siendo el candidato. Yo no le veo a Daniel Ortega dándole esa estafeta a la Chayo Murillo, mientras el día que él ya no se pueda mover, no pueda hablar y no pueda salir a una plaza, ahí sí lo van a sustituir, pero ese momento no ha llegado. Daniel Ortega no le va a dar a la Rosario, eso es seguro. Ella va a seguir siendo vicepresidenta y va a esperar que se muera. Eso es lo que va a pasar.
Ahora, ¿Laureano va a sustituir a doña Rosario? Tampoco. No es cierto eso. ¿Por qué? Porque vos ves cómo es el poder en Nicaragua. Nosotros tenemos una psicología perversa, ¿verdad? Y ayer estaba en una actividad y yo les decía, a mí Humberto Ortega, yo nunca lo conocí de manera personal, pero él a mí me llamó varias veces. Todo eso antes del 18 de abril, ¿verdad? Todo antes del 18 de abril. Y él me llamaba para preguntarme qué había querido decir en algunos artículos que yo escribí sobre Sandino. Y un día me llamó, la primera vez que me llamó para reclamarme, casi como para una semi-amenaza. Vos estás diciendo tal cosa. Así empezó y después bajó. Y de Humberto me dijo una vez, y esto lo quiero confesar en público porque ya lo he dicho en otros lugares, me dice, nosotros tenemos una clase política enferma. ¿Qué quiere decir? Que Humberto, y no le estoy lavando la cara a Humberto de todo lo que se dice y se sabe que hizo, pero él sí tenía claro de que el comportamiento político de Nicaragua como nación, o sea, los miembros definitivamente es perverso, es destructivo y ha demostrado en 200 años que nos tiene donde nos tiene. ¿Verdad? Que es uno de los países más inviables del mundo desde el punto de vista de la inestabilidad, por lo menos en América Latina. Entonces, teniendo todo ese panorama, estamos claros de que estos procesos van a ser complejos. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos resuelto un montón de problemas que debimos haber resuelto en los 2 siglos anteriores. Y se van a resolver así como por arte de magia, que vos tocas a la gente con una varita y ya la gente cambió. Desde luego que no, Miguel. Sí, y cuando hablamos de 200 años, pues son el 25% del sandinismo. O sea, el problema que nosotros tenemos es el sandinismo. Es Daniel Ortega, es su mafia, es su Pero el cartel. sandinismo no inventó los problemas. A ver, yo, mira, si vos sabés que vos y yo estuvimos en la cárcel y tuvimos tiempo, no tuvimos mucho tiempo, pero sí estuvimos en unas condiciones de que estábamos en una celda de castigo y nos teníamos que estar viendo la cara todo el día y hablamos un montón de cosas, vos sabés. Y lo que yo te estoy diciendo ahora, yo estoy seguro que vos te recordás que lo hablamos también en la cárcel del país que hemos construido. Todo eso lo hablamos porque vos sabés que en la cárcel tenés que buscar temas de qué hablar porque puta, y no hay nada que hacer. A ver, el sandinismo nació en 1961. Al 2000 son 20 años, diga 19 son. Al 2024, digamos 20 más 4, son 43, 40, no, No, son son 80 años, pues 70 y 70, algo. 80 años, pongámosle. 73, para 73, ser exacto. ser exacto. Pero la historia de Nicaragua tiene, la Ujú. historia moderna, que es cuando vienen los españoles, tiene 500. 63, 63. 63, ok. Es menos. Pongámosle en 65 para cerrar, pues, porque ya hubo 2 años de guerra y todo eso. Ok. ¿Y los otros 140? Fue el sandinismo. Yo siempre les hago esa pregunta. Ok, pero Nicaragua ya iba tomando el ritmo, el paso, se respetaba ¿Cuál la es el ritmo que constitución, ha la tomado alternancia. Nicaragua? ¿Cuál es el ritmo que ha tomado Nicaragua? A En ver. 16 años, doña Ah, Violeta, bueno, bueno. después Ah, bueno. vino Ah, bueno. bien o mal alemán, saqueó el país, pero se fue cuando se tenía que ir, no alteró la constitución. Y en esos años al país le hubiera ido mejor si no ha sido Daniel Ortega. no, yo estoy O claro, sea, pero el mal de Nicaragua es Ortega. Una no, vez ok, yo, y lo he te dicho, lo, dando vueltas en el patio, ahí en el Chipote, le digo a Juan Lorenzo Holman, ¿has visto que todos los crímenes del país dirigen a Daniel Ortega? Todos, y ahorita el último es lo de mira, Humberto. pero yo te voy a poner otro ejemplo, y yo no es que estoy defendiendo al sandinismo, lo más mínimo, vos sabes que no es así. Mira, la mejor Nicaragua, supuestamente, la mejor Nicaragua, la que mejor ha vivido, la que perspectiva ha tenido, que no era grande tampoco, como algunos la quieren poner, pero era mucho mejor que lo que tenemos hoy. Estuvo más o menos
de 1960 a 1978. Esos 20 años son las épocas de oro de Nicaragua, donde Nicaragua llegó a tener crecimientos hasta del 13% y hubo una clase media que se enriqueció, bien pequeña, pero se enriqueció. Hay unos que andan ahí con don Álvaro Somoza que me atacaron porque yo dije a esa afirmación, que yo estoy claro que esa es la mejor Nicaragua que en medio se ha conocido. También hay que agregarle que en esa misma época de supuestamente bonanza, habían como el 45% de los nicaragüenses que no comían todos los días, como estamos ahorita. En la última encuesta que se hizo de manera privada, una de las preguntas que más me impactó a mí es que le preguntan a la gente, ¿en esta semana usted ha comido todos los días, más o menos? Entonces hay un grupo de personas que dice, el 50% de esa encuesta, que durante esa semana o las semanas anteriores, en varias ocasiones se había acostado sin comer o en varias ocasiones casi no había comido durante todo el día. ¿Vos crees que un país puede ser feliz en esas condiciones? Imposible. Imposible, pero también hubo algo de eso. Cada familia en Nicaragua debe tener al menos un familiar fuera de Nicaragua. Sí. Y no puede ser feliz alguien que esté incompleto. Sí, y eso no se vivió en la época de Somoza, porque la gente no huía. Era muy poca la gente que emigraba. No se ¿Por iba. qué? ¿Por qué? Porque, bueno, era un país con cierta estabilidad y realmente progresó en algunas áreas. Fíjate que una vez le preguntaron al doctor Inser Barquero, yo remito a personas que yo creo que tienen cierto juicio y cierta madurez para decir cosas que son verdaderas. Le preguntaron al doctor, ¿cómo se llama? Inser Barquero, ¿y cómo ve usted Nicaragua? Dice. Entonces él contestó, si nos vamos al pasado, Nicaragua gana. ¿Qué quiere decir? Que la Nicaragua del pasado era mejor. Y cuando vos tenés un país que siempre está refiriendo a un pasado que tampoco fue grandioso, pero que fue mejor, eso demuestra que estamos estancados desde hace años. ¿Verdad? Fíjate que nosotros no hemos podido superar el ingreso per cápita que tuvimos en 1978, que era de $2,500, un poquito más. Ahorita andamos menos, no sé si ya llegamos a los 2,000, porque después del 18 retrocedimos, pero no hemos llegado, andamos por los 2,000, digamos. Ok, 43 años después, estamos peor. O sea, un país no puede seguir así. Y ahí meto a los gobiernos liberales y también yo sé la carga que heredaron. Pero al final de cuentas, lo que nos interesa es, independientemente de quién ha gobernado, los nicaragüenses nos sentimos orgullosos del país que hemos construido. Desde luego que yo no me siento así. Yo no me siento Pero así. en 45 años la comunidad internacional ha enviado, dado a Nicaragua cualquier cantidad de Bueno, recursos. entonces eso dice mucho de nosotros. ¿Qué quiere Bien. decir? O el saqueo, los políticos, los Lo nuevos que sea. ricos. Echámosle la culpa a los políticos. A ver, te voy a poner otro ejemplo. Yo solo me cuestiono a lo interno de lo que hemos hecho. Mira, en Nicaragua solo el 20% de la población, menos del 20, pero vamos a dejarlo en 20, menos del 20% de la población tiene un trabajo en una empresa formalmente constituida. ¿Qué quiere decir eso? Que solo el 20% de la población, que más o menos son 800,000 por ahí personas, tiene un salario que viene de una empresa constituida y que por lo tanto va a cotizar al Seguro Social y que por lo tanto va a tener al final de su retiro, se suponía, porque ahora hasta eso ya cambió, un retiro digno, correcto. Y el otro 80%. ¿Qué quiere decir? Que el entramado empresarial de los que tienen recursos y de los que tienen capacidad en Nicaragua nunca ha sido lo suficiente para darle empleo. Ni siquiera te estoy pidiendo al 100%, al 60% de la población. Ni siquiera te estoy pidiendo el 100, te estoy pidiendo el 60%. Porque en Nicaragua, vos vas a Costa Rica y la última vez que yo vi el dato, que es un país que está a 300 kilómetros de Managua, ¿eh? El nivel de inscripción en la caja del Seguro Social era del 94%. Nosotros nunca hemos llegado al 20%.
Yo te estoy citando, yo solo estoy cuestionándome a mí mismo, porque a ver, yo no te voy a negar, yo nunca he negado mis deseos políticos, pero nosotros necesitamos políticos que reflexionen sobre el país que hemos construido para que podamos hacer algo diferente. Pero es que se vuelve como, a ver, una letanía que yo le entiendo, es echarle la culpa al otro. O sea, hay que echarle la culpa. Lo que Si pasa en Ortega está Nicaragua. diciendo todavía que va a sacar de la pobreza a los pobres de Nicaragua cuando él ha estado 45 años Por eso, mangoneando y saqueando. por Y ya eso. lleva en No este se segundo puede. periodo 17 años. O sea, ¿cuánto tiempo necesita Ortega para sacar de lo No, es único que que nunca de lo la va a pobreza hacer. de su gente? Nunca lo va a hacer, pero es que nunca lo va a hacer porque nunca ha podido. A ver, Ortega nunca se ha involucrado en la administración del Estado, porque por dos cosas. Uno, porque no sabe cómo hacerlo, porque no tiene ninguna herramienta gerencial, porque nunca ha gerenciado nada. Eso es lo primero. Y lo segundo, porque es un tipo haragán que lo único que le gusta es estar viendo cómo hace negocios, que para él eso es la política, negociar para ganar y sacar y extorsionar a todo el mundo y enriquecerse y mantenerse en el poder. En eso sí es muy bueno, utilizando la intriga, la maldad para prevalecer políticamente. Hay gente que dice que eso es brillante. Por ejemplo, vos y yo que nos entrevistaban, los policías decían que el comandante era un genio. Es un genio para ese tipo de cosas, pero Ahora no para pregunta, sacar. porque escucho, yo quisiera tener ese optimismo y a veces me pregunto si me lo dicen porque lo sienten o porque es algo que hay que decirlo porque políticamente creen que es correcto. Cuando dicen, Ortega está más débil que nunca, esto ya está cerca. Vos compartís esas apreciaciones porque yo lo que veo es lo A ver, contrario. yo te lo voy a poner de otra manera. La dictadura no es sostenible. Le estoy dando, es lo mismo, pero te lo voy a poner con otra perspectiva. En el largo plazo, la dictadura no es sostenible. ¿Por qué? Porque esto que estamos viviendo no es sostenible. Pero que Ortega se está cayendo, eso no es cierto. Lo que sí tiene es fisuras importantes que conforme va pasando el tiempo se van haciendo más evidentes, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es que esas fisuras que ya se ven y que ya se manifiestan, porque antes se veían pero no se manifestaban, ahora echan preso al que se quiere escudar. ¿Por qué la gente empieza a huir? Hay un famoso, hay un famoso dicho que usaban los piratas cuando venían, cruzaban el Atlántico y las tormentas, cuando las ratas veían que el barco se iba a hundir, empezaban a tirarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabían que estar en el barco era más peligroso que tirarse al mar. Entonces eso es lo que le está pasando a Ortega. Ya la gente sabe que estar en ese barco cada día se vuelve más complicado. ¿Cuánto va a aguantar eso? Ortega aguantó 10 años de guerra. No es el mismo Ortega de los años 80 porque está viejo, porque ya no es un líder apreciado, porque está condenado por crímenes de lesa humanidad. Y su hermano se lo señaló. Por eso al hermano lo mandan, ¿verdad? Porque el hermano le dijo, vos no tenés capacidad de Pero sobrevivir. vos has mencionado algo que decís de que la gente no come un porcentaje grande, ¿cierto? Pero no hay hambruna, como había en los años 80, que no habían productos en los supermercados. Hubo alguien que en el Chipote me dice, a esto les va a pasar lo de los cherchescos. Y le digo, en Rumania la gente se andaba comiendo los unos a los otros. Era una No pobreza, creo que tanto, no creo que una tanto, gran pero pobreza. Y le digo, en Nicaragua el país lo manejan. O sea, pues les están llegando remesas, Estados Unidos sigue haciendo negocios con ellos, por mucho que los políticos digan una cosa en público, nunca rompieron relaciones. Con esto que, con el dinero que está manejando Ortega, con eso le permite para sobrevivir, para estar. Yo recuerdo que alguien me dijo, mira, me dice, al 2021 no llegamos en estas condiciones, el país no da, el país va a explotar, no tienen recursos. Vamos 2024. no, es que hay gente que dice cosas por eso. Si vos me preguntás, ¿Ortega se está cayendo? No, no es cierto. Pero el Ortega de hoy no es el mismo del 2018, ni es el mismo del 2021. Y
voy a usar unas palabras de Oscar René Vargas, que yo no comparto algunas cosas, pero muchas sí. El deterioro de la dictadura es evidente. Ahora, ¿cómo se mantiene? A punto de represión. Ahora, la represión funciona, sí funciona. Ahora, en unos países funciona más, en otros países funciona menos, porque los países tienen tradiciones perversas o virtuosas. Te voy a poner un ejemplo. Honduras es un país que generalmente genera golpes de Estado. Hay una crisis política y el ejército, por X o Y razón, que no las conozco en profundidad, pero sí las puedo ver desde lejos, da un golpe de Estado y desaloja y pone a otro o permite que otro suba. Ese es Honduras. El Salvador es un país súper autoritario, más que Nicaragua, en su historia. Podemos sacar a Ortega ahorita, pero si vos ves la historia de El Salvador y de Guatemala, son países extremadamente autoritarios, mucho más que Nicaragua, mucho más. En su historia, no en el momento que estamos viviendo. Ahora, vamos a Nicaragua. ¿Cuál es la tradición de Nicaragua? La guerra civil. Los ejércitos se montan con el dictador y caen con el dictador. Así funciona. Por eso yo no creo mucho en la rebelión del ejército, porque no es una tradición de Nicaragua. No funciona así en Nicaragua. ¿Por qué? Bueno, habría que buscarlo sociológicamente. ¿Por qué? Pero en Nicaragua, los que saben dicen que han habido más o menos 5 ejércitos. Sube uno con el dictador o con el que estaba mandando, cae ese, ¡pum! Eso se rompió aparentemente en 1979. Aparentemente. ¿Verdad? No, es otro Entonces, ejército. ¿ah? Desde el 79 otro ejército. Por eso, entonces, ahí tenemos el quinto ejército, porque tuvimos el somocista, tuvimos el conservador, tuvimos el celayista, y para atrás eran casi bandas, porque Nicaragua tuvo 40 años de inestabilidad donde ni siquiera casi éramos un país, eran pleitos permanentes. ¿Verdad? Entonces, uno tiene que ver de dónde viene el país. Sí. No verlo, no verle el momento. El momento es una expresión de muchas cosas que vienen pasando. Entonces, el nacimiento del ejército sandinista es producto de que cayó un ejército, la Guardia Nacional, que fue construida por el ejército de Estados Unidos, y el ejército de Nicaragua, que fue construido por los cubanos y los soviéticos. Ahora, el país tiene que seguir así, colapsando ejércitos para que surja otro ejército. Es ahí donde yo me hago la pregunta, ya no como político, sino como nicaragüense. A ver, ¿por dónde vamos? O sea, me estás proponiendo una medicina que se vuelve peor que la enfermedad. Porque desalojar a ese ejército, y yo no es que estoy defendiendo ese montón de guardias, por favor, entiéndanme, lo que estoy tratando de colocarme yo como alguien que quiere solucionar el problema en Nicaragua histórico, esos ciclos horribles, ¿verdad? Que nos llevan al exilio y tenés un montón de gente afuera llena de rencor y de odio, que lo que quiere es desplazar al otro porque me hiciste tal y cual cosa y empezamos. ¿Cómo resolvemos? Tenemos que resolver eso este siglo, porque si Nicaragua sigue así, jamás va a progresar. Oíme bien, jamás va a progresar. Porque no hay... Pero los que tienen el poder ahora no les interesa que Nicaragua progrese. Ah, bueno, entonces ahí viene el estadista. A ver, ¿cómo resolvemos ese problema sin crear un problema más grande? A ver, el sandinismo sacó a Somoza, que era un gran problema en la dictadura, pero creó un problema más grande que el que resolvió. Porque estos tipos son peor que Somoza. Y hay que estar claro, son peores. Mira, hay más latrocinio, hay más corrupción. Somoza se quedó chiquito y son gente enferma de poder, de dinero, o sea, y por ejemplo hay gente que me dice, los jóvenes, y yo no tengo nada en contra de los jóvenes, por favor. El promedio de edad de esa gente era 35, 40 años cuando subieron al poder, algunos menos. ¿Eh?
¿Ah? Entonces, eso me garantiza a mí, y es que ahora, es que está todo el mundo y que suban los jóvenes. Espérate un momentito. Yo no tengo nada en contra de los jóvenes. ¿De Todo cuántos lo años se contrario. murió Humberto? De 75, ¿verdad? 77. ¿Mm? 77. Tenía 32 años en el 79. Ortega tenía 33. O sea, el gobernante más joven en la historia de Nicaragua, y miren lo que se convirtió. Y no era cualquier gobernante, era un gobernante que había sufrido tortura, que había estado en la cárcel, que conocía los desmanes de la dictadura somocista y está haciendo exactamente lo mismo. Algo peor. ¿Y qué tiene que pasar para que esto cambie, según Mira, tu valoración? esa respuesta no te la, es muy difícil darla en 2 Si minutos, tuviera pero la piedra, si hay tuviera la piedra te la vendo, decía. Mira, hay gente que me dice, y es que el candidato no sé qué, no quiere, es que hay gente que dice, es que esa persona en realidad no le interesa la política, no quiere. No, no es que no quiere, es que no puede. ¿Verdad? Porque hay gente que me menciona personas que ahora están retiraditas de la política y dicen, es que no les interesa. No, no es cierto, no es que no les interesa, es que no pueden. Entonces yo te voy a decir, lo primero que hay que hacer para que Nicaragua progrese es resolver nuestra minusvalía permanente, que es el tema político y de la sucesión política. Sin eso no hay posibilidad. Sin eso no hay posibilidad porque vamos a seguir en el ciclo cada 35, cada 40 años, otra vez. Vos que estás metidos en Monteverde y en los grupos opositores, ¿no sienten que la gente cree menos en ustedes cada día, que tienen menos incidencia, menos relevancia? Y me cuesta decir eso porque todos ustedes, pues nos vemos ahora como amigos, pero es como que no existiera oposición, porque vos, el resto, hacen su esfuerzo, se reúnen, escriben una proclama, hacen un comunicado, pero no tiene sustancia. Mira, ayer, hace varios días, un par de días creo, tuvimos una reunión para resolver un problema de los que se manifiestan todos los días en la oposición, que no salen a la luz dichosamente, porque no tienen por qué salir, porque son cosas muy puntuales. Y yo hacía una reflexión. Con el paso que nosotros llevamos, no estamos dándole soluciones al país. Y no es que me estoy quitando. Lo que pasa es que también nosotros estamos en condiciones bien difíciles, porque hay gente que dice, es que no hacen nada. Espérate un momentito, bro. Vos sabés lo que hay que trabajar en Estados Unidos para vivir medianamente digno y después de hacer todo eso, de sobrevivir, de resolver todos tus problemas, dedicarle horas a la lucha, porque nosotros no recibimos un centavo por hacer estas cosas. ¿Verdad? Y no me estoy disculpando, porque los líderes tienen que sacrificar. Es que tiene que ver con todo, porque yo entiendo de que aquí, por eso yo a veces cuando dicen, es que estos opositores, yo digo, cada uno anda resolviendo su vida, y yo estoy claro, pero es parte del problema que tenemos. Claro, y hay que Pueden resolverlo. dedicar al 100%. Hay que resolverlo. No hay resultados. Es que, porque en determinado momento la gente dice, es que estos no hacen nada. Yo le digo, propone vos, ¿qué haces vos? Mira, yo Porque, siempre he dicho lo siguiente, porque la Miguel. oposición está abierta a recibir cualquier tipo de ideas o Sí. cualquier tipo de persona, siempre y cuando pues, tenga la voluntad. Mira, Pero eso que vos me estás diciendo, cada uno anda resolviendo su problema, es parte del asunto, es parte de la falta de beligerancia que ustedes tienen. O sea, correcto. tienen la gana, pero no tienen los recursos. Ok, entonces, a ver, yo estoy claro que a la gente en Nicaragua eso le tiene sin cuidado. Y tienen razón. ¿Por qué? Porque si vos sos líder político, vos tenés que resolver ese problema. No sé si me estoy explicando. Sí. Mira, yo estoy en otro grupo que, por cierto, hoy hay una reunión que habla con gente que está dentro de Nicaragua y salen un montón de líderes ahí, entre comillas. Es que no me dejan, es que no puedo, es que me sacó la lengua, es que no me ve bien, es que me cortaron la sala. Entonces yo les dije, miren señores, si ustedes se dejan hacer todas esas cosas, ustedes no son líderes, dejen que pasen otros. A ver, yo estoy claro que el que quiere ser líder tiene que resolver eso.
pero un movimiento grande no se forma por una persona, porque vos podés resolver tu problema para dedicarle tiempo, pero se necesita un equipo. Si vos ves a la oposición venezolana, yo no sé cuánto dinero tienen, pero sí tienen mucho más que nosotros. Vos lo ves, cómo se manejan, ¿verdad? Eso nosotros no lo tenemos. Y sin embargo, la lucha se da a diario con dificultades, porque el NICA, yo te voy a decir algo, yo conozco a los venezolanos, son más educados que nosotros, son más organizados que nosotros, tienen especialistas en todas las áreas que vos se te ocurra, pero el NICA es aguerrido. El NICA es más aguerrido, perdón lo que voy a decir, el NICA es 10 veces más aguerrido que el venezolano, Yo estoy de acuerdo con eso. ¿verdad? Yo Tal vez he hecho por... programas que digo, 2018 nos vamos, 3 meses consecutivos de marchas, de protesta. Pero ahorita, después de las elecciones, los venezolanos fue a menos de una semana. Sí. Nadie se fue. Y a nadie le están Pero disparando y a nadie le están disparando con un francotirador. Don Edmundo se fue. Sí. Dejaron sola a María Corina. 2 ejemplos. Y puedo hablar de otros ejemplos. Sí, la gente ha propuesto y sí, lo que pasa es que estamos enfrentando a unas personas más malas. Sí, yo estoy claro, Ortega. pero O sea, volvamos al tema que vos me preguntaste, ¿cómo resolvemos este tema? Lo ujú. primero es, tenemos que romper el ciclo de la incapacidad de trasladar el poder a otros. Tenemos que resolver ese problema porque no hay manera de progresar mientras no resolvas ese problema. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar con la espada sobre la cabeza, moviéndose así. Mira, ¿y cómo nos perdemos nosotros? Porque no tenemos valoraciones democráticas. Y no quiero hablar de nadie de manera particular. Pero yo tengo los editoriales del COSEP del 2009, del 2011, del 2015. Los tenía todos recopilados. Desgraciadamente esa parte de esa información la perdí porque se me la robaron. Pero los puedo recuperar. Vos ves a los empresarios de Nicaragua que apenas se les abrió una ventana para no hacer política, porque los empresarios hacen política en todo el mundo, no tal vez como persona individual, pero como gremio siempre lo hacen. Y se olvidaron de la democracia y dijeron que era una maravilla lo que Ortega les proponía. Incluso lo pusieron en la Constitución. Sí. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo a mí? No hay en Nicaragua, por nuestra misma historia, por lo que sea, no le echamos la culpa a nadie. No hay un concepto de la vida democrática. Yo lo que quiero es que me resuelvan mi problema y que vean los otros qué hacen. Ese egoísmo tan profundo es lo que don Emilio Álvarez llamaba heteronomia o heteronomía, no estoy muy claro cómo se dice. ¿Qué es? Esa visión de que alguien va a venir a resolver el problema. No, nadie va a venir a resolver el problema en Nicaragua. Sí. Somos nosotros. Los Ahora, gringos, perdón. no, lo que yo hago reflexión y yo no culpo yo hago preguntas porque no hemos quedado sin ustedes, ¿no? La oposición somos todos, pero voy a llamar a la oposición de Ok, ustedes. yo te voy a reconocer algo, Miguel. Nosotros no estamos haciendo lo suficiente para salir de Ortega. Pero yo siempre le he dicho a la gente, ¿verdad? Y lo digo con toda la responsabilidad del caso. Si alguien puede hacer mejor las cosas que nosotros, que pase al frente. Eso es, Es también. que, a ver, si yo acepto mis limitaciones. Yo le dedico, y no me está preguntando, Miguel, yo le dedico a Nicaragua horas de mi vida. Lo que pasa es que no las digo porque si yo digo que estoy haciendo tal o cual cosa, puedo poner en peligro a mucha gente, Sí. ¿verdad? Y No, ya llegará el momento en que esto se exprese. no Pero tanto. sí, yo Yo le estoy digo a la claro que gente estamos en deuda. cuando le agarran y lo sacuden, porque yo puedo pensar que ustedes no hacen lo suficiente porque no tienen los recursos. Hay gente que la agarra y que dice, ¿y estos qué hacen? Y digo, pero ahí están las puertas abiertas. ¿Qué haces vos? ¿Qué hacemos cada uno? Yo no me ando quejando y si todos
buscáramos cómo empujar la carreta, ayudando, porque dice, eso es lo que, lamentablemente eso está pasando. No hay recursos, no es una oposición con dinero, yo lo he manifestado un Y montón de veces. falta liderazgo, estamos claros que falta liderazgo. Pero hay algunos también que han perdido como credibilidad. Hay muchos que han perdido. ¿Y cómo hacer para que estas personas se vean al espejo y digan, ciertamente yo no estoy calificado para querer ser lo que quiero ser? Mira, lo que yo te digo es lo siguiente, Miguel, y es lo mismo que yo les dije a la gente que dicen, es que no me dejan pasar, es que me impiden. Yo les hice la reflexión con la cual te voy a responder lo que me acabas de preguntar. En una sociedad como Nicaragua, en una sociedad cualquiera, pero en una sociedad como Nicaragua tan segmentada, que eso lo podemos ver, pero Nicaragua es una sociedad súper estratificada. Lo que pasa es que nosotros estamos tan acostumbrados a verla así que la vemos normal, pero no es normal. ¿Verdad? En Nicaragua vos, con solo ver a la gente, vos sabés a qué clan pertenece. Eso te demuestra. Eso no lo ves en Estados Unidos. Vos ves gente de mucho dinero compartiendo con gente que no tiene un centavo y no se ven aquellas diferencias tan enormes. Pero esa es otra discusión. Entonces, cuando alguien me dice que es que no lo dejan, yo siempre les digo dos cosas, hermano. O superás eso o te retirás. Pero un líder no puede decir no me dejan. Para eso hay líderes, para que resuelvan los problemas. Si no lo podés resolver, que lo resuelvan otros. Lo otro que hay que tener claro, y es la pregunta que vos me acabas de hacer, por la misma historia de Nicaragua, nadie se va a retirar a menos que lo retiren. Y ahí es donde los liderazgos nuevos, por ejemplo, cuando los chavalos se ponen a reclamar que tienen todo el derecho, porque es cierto, es que no nos dejan, es que no es cierto que los viejos les van a abrir el espacio. Pueden haber algunos, incluso no me voy a incluir, de que tengan la disposición de que pasen algunos. Pero yo conozco jóvenes que están integrados en las organizaciones y que están luchando y que están haciendo cosas y no se están quejando que no los dejan. Y yo te voy a hacer una referencia, tal vez perversa y no correcta. ¿Vos crees que a los muchachos, entre comillas, del Frente Sandinista los hubieran dejado pasar si ellos no se portan como se portaron? Ahora, no es que estoy proponiendo esa solución de matar, de saquear, de robar y hacer un montón de cosas, no. Pero vos hacete la pregunta, ¿vos crees que los viejos liberales y conservadores les hubieran dejado el espacio a Daniel Ortega con la historia de él, de dónde viene, que Es era un que bachiller? cada uno la pelea, esa es responsabilidad individual. Así El es. que quiere entrarle, pues debe tener la gana, la fuerza, el tiempo, las ideas. A Así es. nadie le cierran las puertas y eso yo... No, si te cierran las Pero, puertas, y Miguel, si también te yo las te... cierran. No, no, pero para entrarle a hacer política, o sea, Sí, ya cuando te convertí en una amenaza y empieza la zancadilla. sí, claro. Pero ahora, otro punto, y aquí viene, voy a decir otra cosa. Muchas veces dicen, ustedes los periodistas independientes, nos dicen independientes, no saben el término que es independiente. Solo a los mismos entrevistan, pues si son 4 o 5 Lo los que que dan están la dispuestos cara. a dar entrevistas, Así dar la es. cara. Hay un Mira, montón que andan queriendo pertenecer a estos grupos opositores, vos lo llamás, brother, mira, no puedo, vos sabés la situación. Y le digo, ¿y cómo quieres ser líder? así es. Y un líder tiene que desafiar, tiene que resistir, tiene que aguantar, tiene que Que sobrepasar los trascender. temores. Pero te Mira, dicen, ¿por qué? Y aquí le estoy respondiendo a varios. Porque son los mismos entrevistas. No me lo ha dicho a nadie, pero ya me lo han repetido en otras ocasiones. Porque son los mismos los que dan entrevistas. Ahora, que por qué los mismos gente, hay personas que a mí no me agradan, a mí no la voy a decir en público, porque está haciendo su esfuerzo, está proponiendo, hace su luchita y está allí porque no hay otros que vengan a sustituirlo, pero yo me imagino que si a todos aquellos que reclaman, pues le entraran a proponer,
también van a ser admitidos, ¿no? Digo Por yo, eso es ejemplo, lo que creo. yo he argumentado en Monteverde y en la UNAPI, donde yo estoy, una persona que aspire a liderar Nicaragua no puede estar diciendo, es que yo no doy la cara, es que yo tengo gente en Nicaragua, es que yo tengo tal organización y entonces se me van a develar. Y entonces, ¿cómo vas a luchar, hermano? ¿Cómo vas a luchar? Es como que yo diga, yo sabía que me podían echar preso, Miguel. Y eso lo hemos comentado 10,000 veces. Pero entonces uno asume la responsabilidad. No lo querés esa responsabilidad, no te metas. No te metas. Y yo te voy a hacer una pregunta aquí, que yo sé cuál es la respuesta porque sabemos cuál es la verdad. ¿Alguna vez yo, o cualquier, podemos ser de otra persona, yo te he llamado para que me hagas una entrevista? No, no. ¿Verdad? Porque hay gente que También, cree que es que uno se... No, vos me ¿qué anda llamás buscando? porque decís, Sí. este jodido está dispuesto a decir cosas y otros no están dispuestos. Yo no digo que soy mejor ni peor, lo que pasa es que los liderazgos en un país, en cualquier país, pero en un país como Nicaragua te expones a un montón de cosas. Ahora, si estás dispuesto a exponerte, si estás dispuesto a dar la pelea, si estás dispuesto a pesar de todas las zancadillas que te pongan a seguir adelante, entonces ahí se va a ir perfilando tu liderazgo. Pero si vos decís, ay, es que yo quiero que me traten bien, ay, es que yo quiero que me abran la puerta, ¿quién te va a abrir la puerta? Así es, nadie. Nadie. A nadie. A nadie. Y también hay otra cosa con lo que yo no estoy de acuerdo con la gente. Son los mismos, nunca se quitaron ellos, no le dieron espacio. Si casi todos los que están en estos movimientos son gente que surgieron de abril. Sí, Porque es cierto que había alguna participación, pero no era sobresaliente. Y hay otros que ya son veteranos, que están por ahí, incluso fueron protagonistas del sandinismo, que están ahí, pero bueno, si son opositores, merecen estar en la pelea. Lo que no merecen es estar a todos sí. aquellos que Mira, tienen Miguel, cuestionado estar enfrente. yo estoy terminando una investigación que yo te la voy a hacer llegar posiblemente en este mes. Ya está terminada, pero la mandé a revisión y entonces posiblemente me van a mandar con algunas observaciones que tengo que corregir. Pero ya está lista. Es una investigación sobre la forma de pensar de los grupos opositores que supuestamente justifican de por qué hay veces no se unen. Y hay una entrevista muy interesante que yo le hago a un joven y yo le pregunto, pero ¿qué pasó con los jóvenes? Y vuelvo a decir, yo deseara que el próximo gobierno de Nicaragua esté lleno de jóvenes y de mujeres. Y si puedo, más mujeres mejor, porque son más gerenciales, son más enfocadas y son menos corruptas, para que estemos claros. Y yo le pregunto al joven, entonces me dice, mira, te estoy repitiendo lo que vos después vas a ver en esa investigación. Muchos jóvenes se metieron a la lucha, tenían toda la emoción, pero cuando vino la represión del régimen, cuando tuvieron que salir al exilio, entonces ya en el exilio las cosas cambian. Ah, yo quiero seguir estudiando y es lógico que tienen que seguir estudiando. Yo siempre le he recomendado a Lester, no es que lo hizo porque yo se lo dije, pero yo, Lester, vos sabes que estuvimos en la misma celda durante como 3 meses. Lester, vos cuando salgas de aquí, no le hagas caso a la gente, vaya, estudie. Porque si vos querés ser un líder que trascienda, tenés que estudiar, si no vas a ser el bachi, ¿verdad? Rodeado de un montón de gente mediocre ahí, ¿verdad? Ahora, no es que, y vuelvo a repetir, no es que Lester está estudiando porque yo se lo dije, porque él ya lo sabía. Yo lo único que hice fue reforzar lo que creo que es correcto. Y así se lo digo a Max y a Lester y a todos los que, a todos los muchachos que con casi todos, por no decir todos, me llevo súper bien. Entonces, lo que te quiero decir es que cuando le pregunto por qué muchos de los jóvenes se retiraron, unos se casaron, unos se dedicaron a su vida, otros decidieron que ya había sido suficiente y va pasando la zaranda, ¿verdad? Va pasando la zaranda. Vos sabes cuando estás haciendo, zarandeando la arena que empieza y va quedando, va quedando. Entonces, eso es lo que está pasando. La virulencia de la lucha te va depurando. ¿Quiénes son los liderazgos que van a sobrevivir? Los que tengan la constancia, los que tengan la idea, los que no se achicopalen, los que... Ahora, ¿eso tiene una cosa buena? Sí. ¿Cuál es la cosa buena?
te va dejando lo más depurado. Tiene una cosa mala. Hay veces para sobrevivir a esas zarandas se hacen un montón de cosas que no están correctas. ¿Cómo controlar eso? Muy difícil. Muy difícil. ¿Qué pasó con el Frente Sandinista? Yo no soy experto en la historia del Frente Sandinista, pero los mayores líderes del sandinismo, los jóvenes, que todos eran jóvenes, murieron. Y fueron quedando los que se protegieron lo suficientemente para poder sobrevivir. Y esos posiblemente tenían más mañas que otra cosa. Pues. Y ya sabemos los resultados. Sí. ¿Verdad? Ayer casualmente me preguntaba que qué hubiera pasado con Nicaragua sin el sandinismo. Los muertos serían los vivos los muertos. Muy difícil, porque por ejemplo hay gente que me dice, mira, incluso el sandinismo tiene sus mitos como los liberales tienen sus mitos y los conservadores. Todo el mundo tiene mitos, ¿verdad? Entonces dicen, si Carlos Fonseca hubiera vivido sería mejor. Yo no estoy tan seguro. Carlos Fonseca era un hombre, y lo sé por cuestiones familiares que conocieron a su padre y Carlos Fonseca llegaba a visitar a su padre disfrazado y sé algunas cosas. Carlos Fonseca era un hombre muy valiente, muy fanático, era un ser extremadamente dogmático. Si Carlos Fonseca hubiera tomado el poder, hubiera sido peor. Pero era un hombre, pero ahí viene la aclaración, posiblemente era un hombre moralmente mucho mejor que un Tomás Borges, por ejemplo. Tomás Borges, o sea, es una ofensa en Nicaragua poner a Sí, Tomás Borges porque como un gran héroe en una plaza si es un tipo que tiene denuncias de corrupción, de abusos contra mujeres. Y eso que te estoy diciendo no es porque me lo contaron de segunda no, mano. porque no lo vio y sabe No, la y denuncia. además me lo han contado mujeres que lo han sufrido, lo que él hacía. Hay una historia en Panamá que le estaban dando abrigo en una casa y violó a una Y persona en por Costa ahí. Rica, Sí. en el, Ahora sí, ¿cómo somos los seres humanos? Si los muertos han sido los vivos, estaríamos diciendo, ¡ala! No hubiera ido mejor con Ortega. mira, Así la, somos. la historia es lo que es, ¿verdad? A ver, ¿por qué supuestamente cogieron a Ortega? Que es lógico. ¿Por qué? Porque a Humberto le tenían miedo porque era la parte militar. A Tomás le tenían miedo porque era un tipo fatal. Los terceristas, como eran los más chiquitos, los más aburguesados, entre comillas, los veían los veían a menos. Entonces llegaron a la conclusión, a Modesto, entiéndase, ¿cómo se llama? Henry Ruiz, siempre fue muy ambiguo, dicen. Yo no los conozco y no quiero tomar, pero lo que te quiero decir es que cogen a Daniel porque supuestamente él era el que daba cierto balance al asunto. Ahora, si ellos hubieran escogido el más ideológico, quién sabe qué hubiera pasado, porque Al de más alguna malo, manera, pues. Si sí. nos fue mal ¿Vos con sabés él, que hubiera sido, que hubiera sido el presidente de Nicaragua, Tomás Borges? quiera Dios, hermano. Bueno, es que todo, yo creo que nos hubiera ido igual con todos. Ahora, No, es que hay diferencias. Por ejemplo, y vuelvo, yo no es que esté defendiendo a Humberto, por favor. Pero Humberto era un tipo, mira, se salió del ejército. Pudo haber seguido jodiendo. Se guardó los millones que se robó y se dedicó a su vida privada. ¿Y qué hacía? Allá de vez en cuando aparecía para mantenerse él vivo políticamente y decía cualquier cantidad. yo Muchas creo de que las esa es cosas. una de las cosas que hay que reconocerle a Humberto, que se fue, se robó sus millones, que fue una fortuna, crímenes que no los pagó, estamos claros, pero no, siguió en la joderria, no quiso ser como Daniel, como Tomás Borges, como el resto, Sí. o sea, se fue y al Y final de ya, su y vida, se fue y vivía entre Costa Rica y Nicaragua, y él se creó la idea de que él era el gran estratega, porque a mí, ya te digo, a mí me llamó 3, 4, 5 veces.
yo nunca lo conocí, nunca lo vi en persona, y me llamaba, doctor Peraza, ¿quién me habla? Porque la primera vez, ¿quién me habla? Le habla el general Humberto Ortega, mire, yo Híjole, leí su artículo, no no me fui yo, le parece. decía. ¿Ah? No fui yo, le decía. No, y entonces me llamaba y me decía, mire, le voy a mandar mi escrito y me gustaría que me lo comente y no sé qué. Nunca se los comenté, por cierto. Y me dijo algo que me impresionó mucho, que dice mucho diferenciándolo de otros, no porque él haya sido conmigo. Me dice, yo tengo todo lo que usted publica, me dice, yo lo tengo guardado, me dice. Híjole. ¿Eh? Y yo dije, bueno, no sé si me sentí bien o mal, pero yo dije, hey, este tipo por lo menos se toma la molestia de leerme. ¿Vos crees que Daniel Ortega leerá algo? Ahí Mira, andaba un libro con un... Daniel Ortega, estoy seguro que no se lee ni un paquín. Y cuando vos lo ves en los actos es lo mismo recetando cosas. Claro, ese grupo que llega a oírlo quiere oír eso, que somos maravillosos, que somos... Yo veo a los sandinistas, esos sandinistas, como el chino Enoch, que ahora yo le digo al chino porque un día de esto, por una circunstancia, hablé con él. Y entonces me dice que Estados Unidos ha invertido en él, me dijo, más de $80,000. Y entonces le digo yo al chino, con todo el respeto, chino, y vos que me imagino que hablabas pestes del imperialismo. Le digo. Y entonces me dice, sí, tengo que reconocer que me equivoqué, que no sé cuánto, que para papá, que... Pero esas son las realidades. No hay mejor manera de confrontar al mentiroso. No estoy diciendo que el chino es mentiroso, por favor. Lo que te estoy diciendo es que no hay manera de confrontar mejor la realidad que con la realidad. Mirala. A los engañados con Sí, la realidad. porque claro, les dicen a esos que el comandante es un genio. A mí me lo dijeron los entrevistadores. Me dice uno que casi yo te conté que me quería golpear y golpeaba la mesa y yo le seguía diciendo, yo solo estaba esperando que me pegara el golpe porque le decía yo, ¿y de dónde sacas vos que Daniel Ortega es un genio? Porque me decía, ¿quién son ustedes? Si no son nadie, que no sé qué. Y que yo no me creo nadie. Le digo, pero yo tengo derecho a decir lo que pienso. Porque ellos les han metido que el comandante resuelve todo. Eso ya no se lo podía decir porque ahí se me hubiera golpeado, pero le dice, y si vos agarrás a tus enemigos, los torturás, los matás, los encarcelás o los exiliás, y pues si sos un genio, seguís en el poder, pero eso no es ninguna genialidad. Ayer una persona me puso aquí que si Rosario Murillo fuese la presidenta de la Florida, la gente tuviera albergue, comida, condiciones por lo del huracán. Y la Yo mitad de digo, la Florida andaría huyendo porque lo van a encarcelar. y yo digo, increíble, ¿verdad? Cómo llegan a Sí. manipular la cabeza de la gente. La última, quiero preguntarte, porque se ven mensajes como que esta oposición quiere ir a las elecciones del 26. ¿Vos ves esa posibilidad de que un candidato de la oposición entre? Ya estamos a 2 años. Mira, lo mismo, vuelvo a darte opinión personal porque esos temas yo no los he visto con Monteverde, pero sí los hemos discutido. Mira, el 2026 es un hito que va a suceder. O sea, va a haber elección en el 2026 porque Ortega va a hacer elecciones. Amañadas, más abiertas, menos abiertas, va a haber elecciones y van a haber partidos zancudos. Eso tenerlo por un hecho. Correcto, porque Daniel Ortega no va a decir que gobernante vitalicio, sino que va a seguir haciendo el parapeto. Pues. Entonces, el gran problema en la oposición es lo siguiente. Y voy a repetirlo 3 veces para que no me tergiverse. En este momento no existe ni una sola condición para tener una elección medianamente libre. Ni siquiera libre, medianamente libre. Y lo repito, no hay condiciones, no hay condiciones y no hay condiciones. Sin condiciones, José Antonio Peraza no va a meterse en un tema electoral. Sin embargo, es un hito que hay que explotar, que no hay que descartar
Y como político, los políticos están hechos, y al igual que yo no puedo decir que es que no me abren la puerta y que no me dejan pasar. Los políticos tienen que buscar soluciones a los problemas políticos. Entonces, lo que mejor tenemos que hacer es superar nuestros problemas, mejorar nuestra unidad, tener una estrategia clara, tener un discurso coherente y estar preparado por cualquier ventana de oportunidad que se presente. Pero vuelvo a repetir, en este momento no hay ni una sola condición, ese hito va a llegar y hay que estar lo mejor preparado por si hay alguna apertura y posibilidad. En estos momentos no existe, pero yo no descarto que pueda existir. No sé si te contesté. Sí, ahora, ¿están desvinculados los grupos opositores con la gente de Nicaragua? ¿No hay comunicación? ¿No hay tendido allá? Sí hay, ¿Diferente y la que ustedes viven con la gente de Nicaragua? sí hay contacto, pero no el que deseamos. Sí. No, yo solo te digo de que si ustedes pues no, si en Nicaragua la gente como que está desconectado con lo que ustedes No, proponen, con lo no, que en ustedes ofrecen. Nicaragua, mira, en Nicaragua hay un profundo miedo porque hay gente que, incluso gente que es familiar de uno, no me llames porque estamos en problemas, hay gente que no quiere saber nada, porque además les meten el cuento de que los rusos los estén investigando. Acabo de tener una información de donde yo trabajaba, donde dice que andan circulando una gente que la andan investigando, dentro de ellos mi teléfono, que lo investiguen lo que quieran. Si es que tienen esa posibilidad, que creo que hay veces es más falsedad que otra cosa, porque darle seguimiento a miles de personas es muy complicado, posiblemente a los líderes más destacados sí les dan seguimiento. Entonces, ¿qué te quiero decir? Hay un profundo miedo, pero también hay gente que está dispuesta a correr los riesgos. En Nicaragua hay cientos de personas, oíme bien, cientos, por no decir miles de personas dispuestos a correr riesgos. Lo que pasa es que todavía no hay ese movimiento que conecte algo que, pero eso se va a construir. Y por eso te digo, el 2026 es un hito que puede abrir una ventana de oportunidades o puede cerrarlas todas, pero tenemos que estar listos, porque la oposición tiene que estar lista para cualquier cosa que venga. Porque lo más importante, y ahí Pero recojo están algo, listos, esa es mi pregunta también, ¿están listos? ¿Hay estamos en el entendimiento? camino, en ¿Hay este más pleito que momento otra no estamos cosa? listos, pero estamos en camino a estar listos. Cuando te digo en camino, no te puedo decir todos los detalles, tenemos nuestra estrategia, hemos superado. Y te voy a decir otra cosa que es muy importante. Mira, yo hablo con todos los grupos porque dichosamente yo no tengo problema casi con ninguno. Y no es porque lo he tomado por estrategia, es que yo estoy claro que solo no podemos. Solo no podemos. Entonces, yo hablo con la ID, yo hablo con los de PUDE, yo hablo con los de la derecha que están en Miami y con todos me hablo. Y a todos los entrevisté, por lo menos a los que quisieron. Y yo estoy clarísimo que solo no podemos. Y prueba de ello es que fui y los entrevisté y me dieron entrevistas. ¿Por qué? Porque saben que yo no voy a poner una cosa que esté fuera. Pero una cosa estamos claros, y eso lo quiero dejar aquí para que lo entendamos. Cuando hay grupos muy pequeños, lógicamente todos ellos se entienden porque todos piensan igual, se conocen, etcétera, etcétera. Y yo les digo, en Monteverde tenemos más conflictos, o por lo menos más visibles. No es que son más conflictos, no, es que son más visibles. ¿Por qué? Porque hay personas de diferente origen y de diferentes tendencias y diferentes edades y de diferentes visiones. Pero cuando ahí hay un acuerdo y lo logramos superar, es que se superó el acuerdo, se superó el desacuerdo. Y eso es un gran avance, ¿verdad? Si vos tenés un grupo donde todos piensan igual, donde todos tienen la misma visión, donde todos se conocen y hay veces son amigos desde hace siglos, las cosas son más suaves. Pero el problema es cuando te sentás con alguien que ni piensa como vos, ni viene de la misma ciudad, ni tiene los mismos amigos, ni tiene las mismas aspiraciones. Y eso es lo que los nicaragüenses tenemos que aprender, que podemos tener profundas diferencias, pero que podemos tener coincidencias que son las que debemos que aprovechar en este momento. Sí, yo creo que la gente le gustaría que
que sea un solo bloque, una unidad, así no solamente inciden más a los nicaragüenses, sino que también la comunidad internacional ve con más seriedad, ¿no? Esos pleitos, esas Mira, disputas. te voy a poner un ejemplo, de la vida real mío. Yo tengo un amigo que anda, bueno, ya no es amigo mío, porque por lo que dijo, pero yo no tengo ningún sentimiento malo en contra de él, en lo más mínimo. Yo tengo una persona que era muy, por lo menos me llamaba para invitarme a su grupo, que anda muy cerca con don Álvaro Somoza. Como yo no me llamó varias veces y me ofreció, entonces como yo me integré a Monteverde, y como yo he expresado las cosas que expreso, que busco, no sé, yo siempre hablo, lo que te estoy diciendo ahora es lo que yo casi siempre he dicho siempre. Y ahí me saco un comunicado diciendo que yo soy un vulgar, traidor, degenerado, perverso. O sea, ni le respondí ni le voy a responder. Porque una cosa es que vos estés en desacuerdo conmigo, Miguel. Y otra cosa es que vos me llames a ofender porque yo no me integré a tu grupo. Sí. ¿Verdad? Porque yo puedo decir, mira, yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, vos hablaste de Chainí Palacio ayer, creo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que vos dijiste. Pero yo creo que a la Chainí no le podemos pedir, a ver, ella no es política y el tiempo dilucidará eso y yo tomaré, pero me parece que hay cosas que ha hecho que por lo menos debió haber tenido deferencia con los muchachos que estuvieron presos, pero no me voy a meter en eso porque yo no estoy en sus zapatos. Pero una cosa es que yo no esté de acuerdo en dos cosas que vos dijiste y otra cosa es que yo empiece a decir que Miguel Mendoza es esto, es lo otro, es no sé qué. No, Sí. ¿verdad? O sea, yo no, eso se llama argumentos ad hominem. Yo puedo decir, yo no estoy de acuerdo por lo que dijo Miguel, porque no tomó en cuenta esto, lo otro, pero otra cosa es que yo empiece a hablar de que vos sos una mala persona, de que vos sos un degenerado, de que vos sos esto, de que sos un corrupto, que cuánto te pagaron. Y esa manera que nosotros tenemos los nicaragüenses de ir a la persona, no a De sus ideas, descalificar, sí. de calumniar. Pero entonces, ese estilo de hacer política, que nosotros, Porque alguna gente, incluso que ayer hacía ese comentario, que yo puedo estar a favor de alguien ideológicamente, pero lo voy a criticar. sí, No es mi madre ni mi padre. y él también lo puede hacer conmigo, porque vos Sí, ahorita me acabas de decir, pero se ve que no están haciendo nada. Entonces yo lo único que te puedo decir, sí estamos haciendo, pero yo estoy claro que lo que estamos haciendo no es suficiente para cambiar la percepción que tiene la gente de nosotros. sí, Y tengo que exacto. aceptarlo, ¿verdad? Ahora, yo deseo hacer más, deseo hacer más. Si alguien me da ideas, si me dice qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Y yo invito, y yo lo he dicho, si alguien puede hacer mejor las cosas, que pase adelante, yo lo sigo. Exactamente. Bueno, José Antonio, gracias por las declaraciones. Creo que estuvo muy buena, como siempre. Te agradezco. A la Y que orden disfrute Washington. ¿Mm? Y que disfrute Washington. Ya voy a Mandarlo. tratar de disfrutarlo en diciembre, porque desgraciadamente ya vamos a estar en un frío arrecho, me imagino, pero de ahí. Sí, ya viene, ¿verdad? Ya, fíjate que hace 3 días estaba la temperatura, ¿a qué? A 24, 25, 23. Hoy, ahorita estamos a 12. Wow. 24, 23 es sabroso, pero ya se baja, es terrible. Te cuento que yo salgo ya a la calle a los 15 y yo ni lo siento ya. Ya te acostumbras. Yo salgo a 15 grados y nada. Ni quiera Dios, aquí hace frío y de repente está haciendo calor. Gracias a Dios el huracán no impactó con el Sí. poder que estaban pronosticando en esta zona, en otras sí hizo estragos. Te agradezco, José Antonio Peraza, y gracias por la entrevista. Hasta luego y un gran abrazo. Ok, hermano, bendiciones. Hasta luego. Bien, ha sido José Antonio Peraza desde Washington dando esta entrevista amplia sobre este tema de la oposición, un tema recurrente en los últimos días, que sí la oposición
está pensando en un diálogo, está claro, pues nadie está hablando de eso, no hay condiciones, pero sí hay especulaciones con que Estados Unidos puede estar preparando a un grupo que les haya consultado para un eventual entendimiento con el dictador Daniel Ortega.